En comunicación con Ricardo Alfonsín, dirigente de la Unión Cívica Radical, designado embajador en España. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas noches a todos. Bueno, analizando, digo que hay poco para analizar, ¿no?, de esta carta de Macri, que aporta muy poco para un debate político constructivo y serio en la Argentina, ¿no? Claro, mira, yo digo siempre que cuando solemos exigir republicanismo nos referimos al oficialismo, pero la oposición también tiene obligación de actuar de manera republicana, ¿eh? Y respetar la república no es solo respetar la división de poderes y el funcionamiento de las instituciones, es respetar también el conjunto de valores que tienen que ver con la cultura republicana, no mentir, no tergiversar la realidad, no ser deshonesto en el debate público, no sembrar dudas, sospechas, no agraviar al adversario, no describir situaciones que nada tienen que ver con la realidad. Bueno, me parece que la carta del expresidente es muy poco republicana y espero que los argentinos seamos exigentes con nuestra dirigencia, con toda la dirigencia, y no solamente con la política, con la de todos los partidos y con toda la dirigencia en la Argentina, que sea muy exigente en términos de república, que para eso no se necesita que vengan inversiones, para eso no se necesita que suban los precios de los productos primarios, para eso no se necesita que bajen las tasas de interés en el mundo, para eso se necesita convicción republicana y es necesario para poder enfrentar en conjunto los problemas que tenemos que enfrentar. Sí. Ricardo, lo hemos hablado muchas veces con vos también en esto que estás muy bien analizando, sobre la construcción de mentiras que la política y el periodismo hizo en estos años en la Argentina, y durante el fin de semana finalmente se supo lo que se sabía al primer momento, ¿no? Que la morsa famosa que le habían cargado el mote a Aníbal Fernández no era Aníbal Fernández, y que todo eso había sido parte de una construcción periodística y de Elisa Carrió para que pierda la elección. Eso también en algún momento la dirigencia política que se dice republicana va a tener que hacer alguna autocrítica sobre las mentiras construidas en estos años, ¿no? Y sí, naturalmente también sobre eso. Eso además es muy grave. Bueno, ya hoy creo que nadie tiene ninguna duda. Ya desde hace tiempo quedó claro que no tenía absolutamente nada que ver Aníbal Fernández con aquel crimen. Pero bueno, lo grave es que se larguen estas versiones, que se hable como si se tratara de hechos demostrados y que, bueno, nosotros naturalicemos este tipo de cosas. Estas son cosas propias de países no civilizados, de países que tienen un muy escaso desarrollo o muy bajo nivel político, ¿no? ¿Vos creés que tu partido empieza a virar en alguna postura respecto a lo que ha sido en estos últimos años? No lo veo, Gustavo, no lo veo, no, porque, a ver, el ¿y problema qué va a pasar, Ricardo? Siempre te pregunto Gustavo, lo mismo. ¿No el llegó la problema hora no es de que los radicales que lo sienten rompan? Bueno, yo creo que, para utilizar otra palabra, nosotros tenemos que pensar, imaginar un nuevo frente político con fuerzas que sean afines, con fuerzas progresistas, con las que tengamos coincidencias programáticas. Por eso te digo, el problema no es Macri. No, obvio. El problema no es una cuestión de personas, es una cuestión de concepciones, de proyectos, de ideas, de programas. A mí qué me importa si mañana, con el mismo programa que ofreció Cambiemos en el 2019, aparece otro candidato. Claro. ¿Qué cambio representa ese? Ningún cambio representa eso, por lo menos desde el punto de vista de la Unión Cívica Radical, que seguiría comprometida en un frente que nada tiene que ver con su razón de ser. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Juan Amorín te saluda. Hola Juan, ¿cómo te va? Todo bien. Bueno, vos decías recién esto de el problema no es Macri para la Unión Cívica Radical, pero da la impresión que hoy en día lo siguen llevando a la UCR, al terreno donde le conviene más a los amarillos, digamos. Esto de que todo caiga en la grieta, que todo caiga en los discursos de odio, que todos sean un Boca River para en definitiva no tener que dar explicaciones, por ejemplo, por un frente judicial que se les puede complicar y mucho a los funcionarios y al propio Mauricio Macri. ¿Cómo lo ves eso, Diego? ¿Crees que hoy todavía la Unión Cívica Radical sigue de alguna manera sometida al PRO? Porque da toda la impresión que sí, que no gana una discusión interna. No, yo creo, bueno, por eso te digo que el problema no son las personas, sino las ideas, los valores, los principios en función de los cuales hace política, y en este sentido yo no veo que haya demasiados cambios. Yo creo que el partido sí, después de perder las elecciones, hizo algo que no había hecho hasta octubre. Hasta octubre le había cedido el liderazgo
electoral y el conceptual o ideológico al PRO. Después de octubre le disputa el liderazgo electoral. ¿Sí? Le quiere disputar en la candidatura al PRO, pero siempre desde posiciones que son las del PRO. Quiere disputar liderazgo por derecha en la Argentina. Claro. Ese no es el papel, ese no es el lugar de la Unión Cívica Radical. Y los ciudadanos, si quieren votar por derecha, van a votar al original. Ricardo, buenas noches. David Cufré te saluda. ¿Y al gobierno? Hola David, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Cómo lo ves al gobierno, el funcionamiento del Frente de Todos en estos meses? Bueno, que era también una alianza y bueno, está gobernando además, con esa dificultad en pandemia. ¿Cómo lo ves en su funcionamiento interno? Bueno, yo te digo, yo había dicho antes de que ganara las elecciones en la campaña que el programa del Frente de Todos, el programa que le ofrecía Alberto Fernández a la sociedad, era más radical que el programa que Cambiemos le ofrecía a la sociedad. ¿Cuál era el programa de Cambiemos? Más de lo que se había hecho desde el 2015 al 2019, pero más rápido. A pesar de los resultados, insistían con más de lo mismo. Y bueno, lamentablemente la pandemia hizo que el programa todavía no se pueda empezar a aplicar, porque hubo que diseñar frente a la pandemia, que operó como una bomba, un programa de emergencia para atender las consecuencias de esa bomba. Creo que en la medida en que vayamos saliendo de esta situación, van a poder aplicarse las políticas que fueron anunciadas durante la campaña, cosa que la derecha no quiere que hagan. La derecha cree que para ser democrático y para ser dialoguista vos tenés que aplicar el programa que quieren los que perdieron las elecciones. Es una rara teoría democrática esa. El que gana tiene que aplicar las políticas del que perdió. Es una extorsión eso, ¿no? Sí, llamarlo como quieras. Eso está pasando en la Argentina. ¿Y sí? Se dice que ¿por qué dicen que el gobierno no dialoga, o por qué dicen que el gobierno no es democrático? Porque no aplica la política de ellos que reclaman ellos. Sí, total. ¿Y por qué van a la plaza? Porque perdieron las elecciones. Claro. Por eso van a la plaza, porque están muy disconformes con los resultados de las elecciones, y algunos hasta se apresuran demasiado, están un poco ansiosos y quieren que haya de nuevo elecciones lo antes posible para ver si la sociedad cambia de idea, y no va a cambiar de idea, porque creo, y espero que siga siendo así, que la sociedad ha comprendido, después de la tercera experiencia neoliberal en la Argentina, que estas recetas no solo no resuelven los problemas, los complican más allá de las intenciones de quienes las defienden. Lo cierto es que no solo en la Argentina, en el mundo, estas recetas no han resuelto los problemas, los han complicado más. Espero que no cometamos el error. Y bueno, por otro lado, en este contexto de una extraordinaria excepcionalidad caracterizado por la pandemia, que ha destruido las economías de todos los países, el gobierno se ha manejado dentro de todo, a pesar de las limitaciones que impone la realidad, como debía hacerlo. Yo no escucho además de críticas en la oposición, no escucho una sola propuesta. No tengo conocimiento de qué es lo que la oposición hubiera hecho en una circunstancia como esta. Solo oímos que critica, que se opone a las cosas que se están haciendo. Pero lo ves bien orientado al gobierno en las políticas nacionales, de presencia del Estado, de regulación. Exactamente, yo creo que esas son las filosofías que tienen que inspirar la acción de gobierno para poder resolver los problemas que tenemos que resolver. Pero le digo a los argentinos, porque ¿qué es lo que está pasando desde la oposición? Pretenden hacerle creer a la sociedad o a gran parte de ella que los problemas económicos que tenemos, que el agravamiento de la situación tiene que ver con las políticas que está aplicando el gobierno, y la realidad tiene que ver con la pandemia. El gobierno aún no ha podido aplicar las políticas que anunció durante la campaña, porque se hacía imposible en estas circunstancias poner en marcha todas las acciones que pensaba poner el gobierno en marcha si no hubiera existido la pandemia. Poco a poco se irán aplicando estas políticas, y creo yo que se van a producir cambios en la situación económica, y eso corregirá también las expectativas de la sociedad, y podrá contar el gobierno con un mayor acompañamiento en la medida en que vayan comprobando todos que el discurso del desaliento no se ajusta a la realidad. Bien. Gracias, Ricardo. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Ricardo Alfonsine. Enseguida nos vamos a meter con